En el Código Civil se especificaba muy bien cuando empezaba la personalidad jurídica. Eso es importante porque a nosotros, a efectos de tener derechos, en el Código Civil no nos interesa tanto la vida como efecto biológico como la personalidad jurídica, la capacidad de ser titular de esos derechos. Y decía el Código, en su antigua versión, que para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Este artículo 30 era una amalgama de todo lo que había regulado en derecho romano, en el derecho medieval español, en derecho comparado, etc. Básicamente la necesidad de conciliar dos escuelas diferentes. Una de ellas, la de la viabilidad, es decir, solamente reconocer el derecho a aquellos, la personalidad jurídica a aquellos que demostraran que iban a ser viables como vida, iban a permanecer en el sistema y por lo tanto merecían que empezara esa atribución. Lógicamente, este artículo estaba muy contestado porque había cosas difíciles de cuadrar en el derecho moderno, como ese requisito de la figura humana, lo de las 24 horas, enteramente desprendido, porque 24 y no otras. Si el niño nace sano y se muere por accidente, y si el niño tendría que morir porque no es viable dentro de las 24 horas, pero sobrevive y muere en la hora 30, y si nace con figura humana y una deformidad, es deformidad, es que no tiene figura humana, que es la figura humana. Ser una mezcla de humano con animal, etcétera, ¿no? Había, por ejemplo, decían que era la prohibición de las quimeras, decían algunos autores. Y todo esto tiene naturalmente su trascendencia a efectos civiles. Primero, que dice civiles, no dice penales. En aquella época, si se hubiera asesinado al niño en las 24 horas, se estaría cometiendo un homicidio. Sino a efectos económicos, sobre todo a efectos de herencia. Es interesante ver cómo se dice que solo se reputará nacido. Y se decía en el artículo precedente que el concebido se tiene por nacido, es decir, se está pensando que tanto el concebido, como que es aquel que ya se está gestando pero no ha nacido, como el nacido, tienen que estar a efectos de herencia blindados, porque si son titulares de personalidad jurídica pueden ser herederos. El nuevo código después de una reforma, en fin, pues necesaria, porque el artículo este pues era muy literario, pero y era un fósil, ¿no? En nuestro derecho, dice que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Ya no dice nada de la figura humana, lo que crea la paradoja de que tal vez cuando era imposible una quimera, una mezcla de humano y animal, se prohibiera, y ahora que medio pueda ser más posible, aunque es una ciencia ficción, pues no se diga nada al respecto. Habría que ver si una criatura con un cerebro humano y sentimientos humanos y toda la capacidad humana, pero con forma, pues no sé, imaginemos, por ponernos fantasiosos, una mezcla de humano con gorila, ¿no? No tendría por qué tener esos derechos. Pero bueno, no desvariemos. Vamos a lo que interesa. Si nosotros queremos dejar a alguien que todavía no ha nacido o que ni siquiera ha sido gestado algo en nuestro testamento, ¿podemos? Sí, podemos. Esos derechos quedan condicionados a que tengan la titularidad según este artículo. Es decir, para ser titular de ser heredero y recibir lo que se ha tenido en herencia, tiene que nacerse con vida, según el artículo 29, y en el caso de estar concebido lo que hace falta es nacer. Pero es que existe incluso una posibilidad de nombrar heredero al que todavía no ha sido ni siquiera concebido. Es decir, cuando uno está dentro del vientre materno se dice en derecho que es un nasciturus, que está por nacer. Se puede ser nacido, nasciturus, por nacer, pero es que todavía se puede ser el que está por concebir, que es el concepturus, ¿no? Esto también es muy interesante. ¿Se le puede dejar algo al concepturus? Pues naturalmente. Había de hecho un gran problema en España, que claro, con las revoluciones esto terminó, que era la figura del fideicomiso, que es cuando uno va dejando en herencia algo a una persona con la obligación de transmitirla a otra persona, con lo cual garantiza que un patrimonio se quede en una línea familiar y nunca pueda salir de ahí. Era aquello famoso que se decía de la nobleza, que claro, como no podían perder su patrimonio porque estaba vinculado por vía fideicomisaria, pues eso siempre quedaba en la familia y garantizaba una riqueza.
aunque tuvieran deudas. No podía darse porque se lo tenían que transmitir a la siguiente generación. Eso sigue siendo posible, pero el código con sabiduría ha limitado a 2 generaciones esa posible transmisión. Imaginemos, por ejemplo, el abuelo que quiere dejar garantizado que su nieto tenga su reloj, pero su nieto todavía no ha nacido. Pues entonces puede dejar una sustitución fideicomisaria diciendo que su hijo hereda su reloj con la obligación de transmitírselo a su nieto. Naturalmente, existen algunas excepciones que permiten que se venda o se pueda disponer por el primer grado del bien que tiene que entregarse al segundo, sea porque se deteriore, por urgencia, por otros motivos que el propio código regula. Así que si alguien tiene en mente trabajar con el futuro, que es algo que siempre decimos nosotros cuando se está redactando un testamento, que tenga en cuenta que tiene que echarle imaginación, porque puede dárselo cuando él está a punto de salir de este mundo, ahora se está y luego no se está, al que todavía no ha entrado en él. Hasta la semana que viene y disfruten de la vida.